Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos nuestros apreciados televidentes. Siempre muchas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Es una bendición de parte del Dios del cielo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amigos, algunas personas lo están expresando, tal vez en broma, o tal vez realidad. Estoy cansado de estar encerrado. Pero si su familia y usted están alentados, piénselo, es mejor encerrados que enterrados. ¿No lo creen? Mejor encerrados que enterrados. Vamos esta tarde a tener un fascinante estudio de la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a orar, para pedir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo en la meditación de su palabra. Nuestro Padre Celestial, con gratitud en el corazón nos acercamos a ti para decirte, Señor, gracias por Jesús que murió en la cruz por nosotros. Gracias por tus ángeles que nos cuidan. Gracias por la Santa Biblia que nos ha sido dada como una lámpara para iluminar este planeta en tinieblas y conducirnos en el plan de la salvación. Ahora te pedimos que perdones todas nuestras ofensas y pecados, que nos des la bendición, que nos asista la persona del Espíritu Santo al estudiar la Santa Biblia. Gracias por siempre escucharnos. Gracias por nunca dejarnos solos. Mi Señor, que allí donde hay una enorme necesidad, llegue lo más grande de tu bendición para suplir esa necesidad con las familias que hoy están clamando a ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Vamos a tomar para esta tarde y para las tardes siguientes una de esas citas de la Santa Biblia que algunos llaman pasajes difíciles. Tal vez no son pasajes difíciles, pero sí son declaraciones de la Santa Biblia que necesitan un poco más de estudio para ser entendidas a cabalidad. Vamos a leer esta tarde en la carta primera del apóstol Pedro, el capítulo 3, los versículos 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estos versículos tienen una riqueza de enseñanza que nosotros vamos a estudiar paso a paso, palabra a palabra. Lo primero que debo decir es que el versículo 21 y 22 tienen una referencia, tienen una aclaración en cuanto a la ceremonia y el significado de la ceremonia del bautismo. En general, hay muchos predicadores, muchos que ven esta cita, la leen, la entienden y la enseñan, diciendo lo siguiente: que cuando Jesús estuvo en la tumba
cuando el Hijo de Dios estuvo en el estado de los muertos, en ese momento fue y predicó y dio el evangelio a los antediluvianos, a los difuntos que se rebelaron en los días de Noé. O sea, que Jesús les dio una segunda oportunidad a aquellos. Esto, por supuesto, no es verdad, no es cierto, no es así, porque no es lo que el texto está enseñando. ¿Y por qué no es lo que el texto está enseñando? Bueno, vamos a mencionar algunas razones a medida que vamos desarrollando el estudio de este tema. ¿Por qué no fue aquellos a quienes les predicó, si es que predicó? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vea que tiene que decirnos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que no hay una oportunidad en vida y otra oportunidad en muerte. Jesús no podía estar llevando una segunda oportunidad a seres que ya habían muerto, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Notaron que la misma declaración está en 1 de Pedro 3, 18. Dice que Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, una sola vez. El que muere, muere una sola vez, y después de la muerte lo que sigue es el juicio. Pero no otra oportunidad para salvarse. Pero bien, cuando leemos Eclesiastés 9, versículo 5, encontramos algo aquí sumamente delicioso, tremendamente interesante. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Palabra de Dios. ¿Qué dijo la declaración? Dijo que los que viven saben que han de morir. Eso lo sabemos todos los que estamos viviendo. Pero, cuando hay un pero, sigue algo. Pero los muertos nada saben. ¿Cuánto saben los muertos? Nada. Así que Jesús, en el estado de los muertos, muerto en la carne, no tenía nada que ir a comunicar, y los que murieron antes del diluvio en su rebeldía no tenían nada que recibir. O sea, no existe tal idea que alguien muere y que en el estado de los muertos anda por allá o anda por allá o le aparece al otro por acá. Hay personas que dicen, pero es que yo la vi, a mí me apareció. Mire mi amigo, mire mi hermano, el diablo es capaz de hacer aparecer, usando los demonios, a personas que ya murieron, con el mismo físico, con el mismo tono y el timbre de voz, y esto es más, hacerle conversaciones que solamente él y usted sabían. De eso tiene poder Satanás. ¿A qué lleva esto? A la enseñanza, si decimos que Jesús, estando en el estado de los muertos, fue para hablar a otros que hace siglos murieron, estaríamos confirmando la inmortalidad incondicional del alma. Y eso es contrario al resto de las enseñanzas de la Santa Biblia. Fue la serpiente en el Edén la que predicó el primer sermón mentiroso de la inmortalidad del alma. Fue la serpiente la que le dijo a Eva, no morirás.
cuando Dios había dicho antes: el día que coman del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿A quién le vamos a creer? Dios dice que la causa del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. El que sostiene que somos inmortales es Satanás. ¿A qué lleva la creencia de la inmortalidad del alma? Al espiritismo, a la práctica de la brujería, a la abominación de creer que se puede comunicar con los muertos. Una niña, un día que estábamos en una campaña, me dijo: mire, cuando murió mi abuelito yo quedé tan triste, tenía tanta gana de llorar que yo no soporté y yo fui con el brujo de Santo Domingo. Y él hizo venir a mi abuelo y me dijo: yo platiqué con mi abuelo, con su abuelito el diablo, porque con el verdadero abuelo nunca, porque los muertos nada saben. Si tenemos clara esa declaración, mire, los antediluvianos no podían tener una segunda oportunidad. Ellos habían cometido el pecado imperdonable. Ellos habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Ellos habían rechazado la gracia que les había ofrecido la salvación por 120 años. ¿Cómo estaban los antediluvianos? ¿Por qué vino la destrucción sobre ellos? Génesis capítulo 6, versículo 5. Vea lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cómo estaban los antediluvianos? ¿Por qué vino el diluvio sobre la tierra? Porque los pensamientos del corazón de los hombres de ese tiempo era de continuo solamente al mal. Así que Jesús, en el estado de los muertos, no pudo haber ido para comunicar una segunda oportunidad. Uno, porque esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y si leyéramos el versículo 4 del capítulo 9 de Eclesiastés, miramos que dice: aún hay esperanza para todo el que esté entre los vivos, porque vale más perro vivo que león muerto. Si hay esperanza, es para el que está entre los vivos. Para los muertos ya no queda esperanza. No podría ni un muerto andarle enseñando a otros muertos. Bien, amigos, entonces, ¿qué? Volvamos al pasaje que estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro. Volvamos ahí. Capítulo 3, verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok. ¿Para qué fue que padeció una sola vez? El justo por el injusto. Para llevarnos a Dios, no para llevarle una segunda oportunidad a aquellos impíos que habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Está quedando claro? Está implícito en el texto que padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No para aprovechar: ya que estoy muerto, voy donde los otros muertos. Porque los muertos nada saben. Porque no hay una oportunidad en vida y otra oportunidad en muerte. Si me expliqué hasta aquí, mire lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, porque el versículo dice que
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vea lo que vamos a leer ahora. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Palabra de Dios. Cristo en los días de su carne. ¿Cuándo? Cuando estaba en vida. Cristo muere en carne. O sea, Cristo era un humano 100% hombre. Él muere en nuestro lugar. Muerto en la carne. Luego menciona vivificado en espíritu. Son dos momentos diferentes del Señor Jesús. Un momento muerto en la carne. Otro momento vivificado en el espíritu. ¿Y qué es eso de vivificado? La palabra vivificar no es estar muerto, sino tener vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios en San Juan 5, versículo 21, de la siguiente manera. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo dijo? Porque el Padre, como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. ¿Qué está diciendo? La palabra vivificar es lo mismo que dar vida. O sea, la palabra vivificar es lo mismo que resucitar. O sea, Primera de Pedro 3:18 está diciendo, muerto en la carne, vivificado, resucitado en el espíritu. Una acción cuando muere. Cuando Él muere es para traernos a Dios. Y cuando está vivificado y fue a predicar a los espíritus encarcelados, ya no fue en el estado de los muertos. Fue vivificado. Fue cuando ya había sido resucitado en el Espíritu. El Espíritu de Dios tuvo una actividad, tuvo acción en la resurrección, en la vuelta a la vida del Hijo de Dios. Bien, mis amigos. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:11. Y van a ver ustedes que allí la palabra vivificar es muy clara. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, está hablando de la resurrección, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ojo con esto, dice a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Palabra de Dios. ¿Qué cosa es vivificar? Resucitar, devolver a la vida. Entonces, hay dos momentos de Jesús en el pasaje del apóstol Pedro. Primer pasaje, muerto en la carne para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Vivificado es resucitado, ya no está muerto, está con vida otra vez. Una vez vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Me voy dando a entender? ¿Va quedando claro el camino del pasaje? ¿Cómo es que se explica? Bien, entonces, queridos. Primera de Corintios 15, 42 al 44. La carta a los Corintios, el capítulo 15, trata específicamente del tema de la resurrección. Primera de Corintios 15, versículos 32. A ver si estoy en lo correcto. O 42 al 44.
Vamos a ver, sí. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Dos momentos. Momento cuando la carne es llevada al sepulcro y momento cuando es resucitado. Luego dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es una riqueza el juego de palabras que usa el apóstol Pablo aquí. Pero en todo nos está diciendo que hay dos momentos. El momento de morir y ser sepultado y el momento de la resurrección. Jesús es mencionado en la declaración de Pedro en ambos momentos. Muerto en la carne para acercarnos a Dios. Vivificado en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando comunica lo que tiene que comunicar a los espíritus encarcelados, ya no está muerto en la carne, sino que ha sido vivificado. Y entonces, me voy dando a entender, se va explicando cómo es que funciona, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, el texto que estamos estudiando. Ahora vamos a ver el verso 19. Mire, Primera de Pedro 3, verso 19, dice la palabra del Señor, en el cual, en el Espíritu que lo vivificó, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto está bien interesante. Lo primero que vamos a sacar ahora es esa palabrita corta, fue. ¿A dónde fue? ¿Cuándo fue? Tiene que ser ya vivificado, ya resucitado. ¿A dónde fue? Tenemos que encontrar una cita que diga que después de la resurrección fue a algún lugar. Vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 10. Hechos capítulo 1, versículo 10. Y dice la palabra del Señor en el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, traducción fue, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Aquí hay un momento en el que Jesús se fue. ¿Para dónde? Al cielo. Jesús resucita, ha cumplido su ministerio y después fue. Ellos lo vieron cuando iba, se va al cielo. Y aquí viene una parte interesantísima que va cerrando bonito el diálogo. Si ya vimos que a donde fue ya vivificado es al cielo, miremos a qué fue. Primera de Pedro, volvemos a la cita que estamos en cuestión, al capítulo 3 siempre, ahora el versículo 21 y 22. Primera de Pedro 3, versículo 21 y 22. Dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Nota la conexión. Bautismo y resurrección van a tener siempre conexión en el Nuevo Testamento. ¿Por qué bautismo y resurrección tienen una conexión? ¿Por qué los apóstoles, por qué los discípulos cuando escriben sus cartas relacionan el bautismo con la resurrección? ¿Se ha fijado en Romanos 6 que dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque el significado del bautismo lo toma o lo tiene o es el simbolismo de la resurrección. Este es el simbolismo del bautismo. Cuando bajamos a la persona al agua, eso simboliza muerte a la vida pasada, sepultura de la vida pasada, y cuando la persona sube del agua, resurrección o nuevo nacimiento, una nueva criatura ha nacido en el reino de Dios.
Así que bautismo y resurrección van a tener una relación. Si les sirve este detalle, el día de la resurrección no tiene nada que ver con la guarda del primer día de la semana. El significado del bautismo está estrechamente relacionado con el simbolismo de la resurrección, pero no con el día de guarda. Ahora bien, ¿qué queremos mostrar con esto? Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, acabamos de ver antes que dijo que vivificado, resucitado fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acabamos de ver que los discípulos estaban viendo y él iba, se fue. Y ahora dice, quien habiendo subido al cielo, ¿qué estaba haciendo en Hechos 1:10? Subiendo al cielo. ¿Y qué está sucediendo aquí? Dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él, ojo con esto, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Jesús ascendió después de la resurrección, si estuviéramos haciendo un estudio de un salmo mesiánico, usted se daría cuenta que ese día fue entronizado, ese día fue coronado como rey, y allí es donde él le dice a los discípulos después en Mateo 28, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Él recibe toda la autoridad, porque antes de eso, Satanás reclamaba como príncipe de este mundo. Usted se acuerda que cuando se escribe el libro de Job, cuando leemos el relato en el libro de Job, dice que fueron a presentarse los hijos de Dios y con ellos llegó también Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde venís? Dijo, de andar la tierra, de rodearla. O sea, es mi territorio. Eso es lo que está reclamando. Luego usted va a notar que cuando tienta a Jesús allá en la parte más alta del templo, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto me ha sido dado. No es cierto que se le dio, se lo usurpó a Adán, pero se lo usurpó. Y dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Y en otro momento Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Así que en la cruz, en el momento cuando la cruz cayó, golpeó y rasgó las manos del Mesías. En ese momento que golpeó en el agujero de la roca, aplastó la cabeza de la serpiente. Y Jesús ahora recibe toda la autoridad y tiene sujetos ángeles. ¿Y qué más? Autoridades. ¿Y qué más? Y potestades. Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que fue, ¿a dónde fue? Al cielo. ¿A qué? A recibir la intronización, a recibir la coronación como rey. Saquemos otra palabrita del texto, parece pequeña, pero muy significativa. Fue, ya vimos dónde fue. Predicó, esa palabra predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué otras traducciones tiene? La misma palabra, la palabra en griego es keruzo. La misma palabra, predicó, aparece en Apocalipsis 5:2. ¿Qué dice Apocalipsis 5:2? Dice Apocalipsis capítulo 5, en el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba, ahí está la palabra, con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Una referencia al mismo Cordero de Dios. Pero ahora este ángel dice pregonaba, keruzo, predicar, pregonar, anunciar, proclamar, son traducciones de la misma palabra. Así que podríamos decir que Jesús, cuando fue vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó, podemos decirlo, fue y pregonó, proclamó, anunció algo a los espíritus encarcelados. Eso toma otra figura. Porque el concepto que mi mente y que su mente y que la mente nuestra tiene es que predicó. Hubo un culto y le anunció la buena nueva. Porque nosotros la predicación la asociamos con esto que estamos haciendo aquí, proclamando el mensaje. Pero cuando ya usted dice proclamó, toma otra dimensión. Anunció, toma otra dimensión. ¿Qué otra cosa? Pregonó.
¿Qué proclamó? ¿Qué pregonó? Vamos a ver, usando la misma palabra del original, keruso, vamos a mirar otros momentos, otros individuos que también predicaron o proclamaron algo. Miremos entonces una declaración en Lucas 8, el verso 39. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y el verso 39. Lucas 8. Estamos por ahí. Versículo 39. Aquí hay un relato. Y un relato interesante. Dice el verso 39. Jesús había sanado un hombre. Ese hombre quería irse detrás de Jesús, irse con él, pero Jesús no se lo permite. Y le dice Jesús, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El texto termina diciendo, y él se fue. La misma declaración de Jesús fue. ¿Y qué hizo? Dice, él se fue. ¿Y qué hizo? Publicando, aquí está otra declaración, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Predicando, publicando, pregonando, anunciando, son traducciones de la misma palabra keruso. Así que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Suena de un modo. Fue y proclamó, fue y pregonó, fue y anunció, fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Lucas 10, Lucas 10, versículo 20. ¿Qué dice Lucas 10, 20? ¿Otra proclamación hay aquí? Lucas 10, versículo 20. Viene algo bien interesante. Ya vimos que fue y a dónde fue, cuándo fue. Vivificado y ya resucitado, no está muerto. Ahora vimos que predicar es igual que proclamar, que anunciar, que pregonar, que toma más fuerza cuando se dice con estas palabras. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Este es interesante. Para los que dicen, mire, espíritus encarcelados, todos los que murieron antes del diluvio en rebeldía, se les dio otra oportunidad. Número 1, mis amigos. Nunca. ¿Y cuánto es nunca? Nunca. Nunca en la Santa Biblia no hay un versículo, uno, cortado por la mitad, medio renglón, no hay, que mencione a las personas que están muertas con el nombre de espíritus. No lo hay. La referencia a espíritus no es una referencia a difuntos. No es una referencia a difuntos. No. Lucas 10, verso 20, dice esto: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios. ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice espíritus? A los demonios, no a los muertos. Mire bien la declaración otra vez. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Palabra de Dios. ¿A quién llamó espíritus? Los discípulos habían regresado felices y dicen, mire, los demonios se nos sujetan. Dice Jesús, mire, no se alegre que los demonios se les sujeten. Alégrese que tiene el nombre en el libro de la vida. Pero aquí encontramos luz. La referencia a espíritus no tiene nada que ver. Yo ya le mencioné, cuando la gente dice, mire, a mí me apareció, dicen que le salió al fulano. Esos no son los difuntos, son los demonios que usan el disfraz para engañar. Y al que cree, lo engañan bien. ¿Me di a entender? ¿Le está quedando bien claro, amigo? Disfrutemos del estudio de la Santa Biblia. Miremos lo que dice el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 11 ahora. Versículo 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Otra vez una referencia a los espíritus. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos. Jesús está hablando de un hombre que fue liberado, pero después se vuelve a ir al mundo. Usted ha visto en la iglesia personas que fueron bien en la iglesia y después se van al mundo y hacen cosas peores que hacen los impíos. Dice la declaración: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿A quién se refiere la Santa Biblia cuando habla de espíritus? ¿A quién, amigos? A los demonios, no a muertos. Si yo tuviera así un buen ánimo y un montón de tiempo, yo me tomo el resto del año para llevarlo despacito, desde el Génesis, versículo a versículo, todas las veces que se murió un ciudadano, un hombre o mujer. La Santa Biblia en todas esas citas dice: murió y duerme en el sepulcro de sus padres. Murió y fue sepultado. Durmió y Lázaro, nuestro amigo, duerme y voy a despertarlo. Y los que duermen en el polvo de la tierra, siempre que la Santa Biblia hable de los difuntos, de la gente que se murió, buena o mala, la menciona durmiendo en el polvo de la tierra, pero no la menciona como espíritus. No los menciona como espíritus encarcelados, ni dice que andan por ahí con otra oportunidad. No caigamos en el engaño. La información, el tema de la inmortalidad del alma es satánico. Es una enseñanza diabólica. ¿Quiénes son los espíritus? Los demonios. Los que se cayeron junto con Satanás, que antes fueron ángeles. Marcos capítulo 1, versículo 27 y 28. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿A quién llama espíritus? A los espíritus, ¿qué? Inmundos, a los demonios. La palabra de Dios cuando hace referencia a espíritu. Así que si Jesús tenía que publicarle algo, si Jesús ya vivificado, ya resucitado, no en el estado de los muertos, tuvo que proclamar algo a los espíritus, no fue a muertos. Tampoco el mensaje fue el evangelio para una segunda oportunidad. ¿Qué fue lo que les proclamó? Mira, vamos a ver algo. ¿Cómo yo sé que los demonios son los espíritus encarcelados? La Biblia lo dice. Es delicioso, es sabroso, es bonito estudiar la palabra de Dios. Me encanta porque allí usted va encontrando cómo la Santa Biblia solita se explica. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Estamos llegándole. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Vea. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí vienen las figuras de la cárcel. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Palabra de Dios. ¿Miró la figura quién es el primero en ser sometido a la cárcel? Satanás. El mismo jefe de los demonios. Dice Juan en su visión: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. ¿Se acuerdan ustedes que en las prisiones se ponía el sello? El rey puso el sello en el foso de los leones cuando metieron a Daniel. Los romanos pusieron su sello en la tumba de Jesús. Y ahora el ángel pone su sello cuando encadena a Satanás y lo ha arrojado al fondo del abismo. Dice el versículo 7 que toma la figura de la cárcel y menciona la prisión. En Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Palabra de Dios. ¿Le queda claro? Y aquí solo está preso el mero jefe. ¿Dónde dice la Santa Biblia que el resto de los espíritus, de los demonios, están encarcelados? Mire, el texto más claro que yo he podido encontrar para entender esto es Judas, versículo 6. Esa cartita de solo media página, la carta de Judas, versículo 6. Dice Judas 6, bien clarito, mire lo que dice. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Quiénes son los ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada? Los demonios. La tercera parte de ángeles del cielo que se cayó con Lucifer, no puede ser otro. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Palabra de Dios. ¿Le quedó claro? Mediante este versículo no necesita una explicación. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los ángeles que se cayeron, los demonios que dejaron su propia morada, abandonaron su dignidad. Hoy están, los ha encerrado Dios en prisiones eternas. ¿Y cuál es su prisión? Porque usted dice, ¿por qué hacen tanto daño si están presos? Porque su prisión es el planeta Tierra. Hasta el día del juicio. Ellos no pueden ir a hacer daño a ninguno de los mundos que nunca han pecado. Ellos aquí es su prisión. Y ahora bien, el mismo Pedro que dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, hace mención de los demonios como esperando el juicio. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 45, para que vean ustedes que los tenía en la memoria. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 45. Perdón, versos 4 y 5. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ojo con esto, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, la misma declaración de Judas. ¿Qué dice? Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, ojo, miren la conexión que él siempre hace de los espíritus encarcelados y de los antediluvianos, porque a todos ellos les espera solo la condenación. Mira la conexión, voy a leer los dos versículos otra vez. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Vio que están los dos grupos otra vez? Los espíritus encarcelados, y los vuelve a mencionar, en prisiones de oscuridad eterna, reservada para el juicio. Y menciona, ¿a quién? A los antediluvianos, que solo Noé y 7 más se salvaron. Las mismas figuras que Judas, la misma contextualización de la cita que estamos estudiando, Pedro la usa en 1 de Pedro 3 y la usa en 2 de Pedro 2. Lo mismo que los predicadores, nos volvemos a agarrar de las mismas ilustraciones para ofrecer una explicación del mensaje. Mis amigos, volvemos a 1 de Pedro 3:22. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:22? Dice ese verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, en este punto los demonios también quedaron sujetos a él. La pregunta es, ¿qué les predicó? ¿Qué fue lo que les pregonó? ¿Qué fue lo que proclamó a los espíritus encarcelados? Si los espíritus encarcelados son los demonios, ¿qué tenía que comunicarle Jesús cuando es vivificado, cuando resucita y cuando ha subido al cielo? ¿Qué fue lo que proclamó sobre ellos? ¿Quiere mirarlo? La Santa Biblia lo presenta clarito. Si usted quiere verlo, mirémonos el día de mañana. Y que Dios nos ayude a comprender con claridad la Santa Biblia. Gracias por su atención este día. Se lo recuerdo una vez más. Quédese en casa. Cumplamos la instrucción. Es mejor encerrados que enterrados. Dios bendiga a su familia. Padre eterno, por tu infinita misericordia con que nos tratas, estamos grandemente agradecidos. Por tu bondad con que nos has dejado tu santa palabra, gracias Señor. Porque Jesús murió por nosotros, gracias Señor. Porque nos estás protegiendo este día y la enfermedad no ha llegado a los hogares de mis amigos y de nosotros, gracias Señor. Bendice a cada uno que te está buscando con corazón sincero. Protégelos, Padre, a todos. Aguarda a los niños, los ancianos, las embarazadas. Aguarda a todos en el hueco de tu mano, poderoso Dios. Gracias por siempre escucharnos. Gracias por siempre respondernos, Dios eterno. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta vida y salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.